nacional también. Muy buenos días, querida audiencia. Según Oriel, la semana es martes 24 de junio y venimos como siempre cargadísimos de muchísima energía, pero sobre todo contentos de saber que podremos pasar 2 horas más aquí con nuestra queridísima audiencia. Muchísimas gracias por tanta buena vibra, muchísimas gracias por siempre estar pegados al televisor, pese a lo que sea que estén haciendo. Siempre tenéis un ojo mirando la tele, así que muchas gracias. A esa gente que a lo mejor ahora mismo está limpiando la casa, pero mira, buenos días, Guinea, muchísimas gracias desde aquí y un saludo especial para vosotros, a los que os estáis alegrando para ir a trabajar. También desde aquí un saludo especial para cada uno de vosotros. Muchas gracias una vez más por estar ahí y acompañarnos en esta grandísima aventura todas las mañanas. Recuerda que si eres nuevo mirando Buenos Días Guinea, puedes seguir lo que es nuestra programación a través de lo que son las redes sociales y la plataforma YouTube con el nombre Buenos Días Guinea 2.0. Recuerda ir a seguirnos igualmente, dejarnos un corazoncito, un dedo hacia arriba y dejarnos un comentario. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría ver aquí en Buenos Días Guinea? Para que podamos mejorar todos los días el programa por y para ti. Por favor, recuerda siempre hacer eso. Eres un protagonista de Buenos Días Guinea, eres un pilar importante de Buenos Días Guinea y tenemos siempre en cuenta todo y absolutamente todo lo que nos recomiende, así que siempre hazlo en todo momento. Igualmente recuerda que Azonga Radio y Televisión sigue trabajando para mantener la conexión con su audiencia y esta vez lo hace a través de lo que es la página web de esta casa, la www.azongaretv.com. Le puedes encontrar absolutamente todo cuanto se cuece aquí, dentro de la casa Azonga Radio y Televisión. Parte escrita, bata malado, televisión, y hacia radio, igualmente todo en un solo lugar. Si buscas el amor, te aseguro que nuestro programa Amor de la Carta es el indicado para encontrar tu media naranja. Igualmente, si quieres saber qué te prepara el futuro, ve corriendo a la radio a escuchar a nuestra queridísima pitonisa Pilar. Si lo que a ti te va son los deportes, Maritere te mantiene entretenido con lo que es hora punta, que siempre está ahí con los últimos detalles. ¿Qué ha pasado? ¿En qué lugar se encuentra ahora mismo Inter Miami? ¿En qué lugar se encuentra el Real Madrid? ¿Salió o no salió el Atlético de Madrid? Todo eso puedes encontrarlo y escucharlo con nuestra compañera en la radio. Igualmente recuerda que también sale ahí de transmitir lo que es el informativo de esta casa en estricto y riguroso directo, con una calidad de imagen realmente inmejorable. Y para disfrutar de todo eso, simplemente debes tener acceso a internet y podrás hacerlo en cualquier lugar, en la finca, en el taxi, en el descanso, en el trabajo, en cualquier parte que decidas mirar un radio de televisión, podrás hacerlo siempre y cuando quieras y con quien quieras, obviamente. Muchísimas gracias una vez más, como dije al principio, por estar aquí, por acompañarnos y por un día más estar con nosotros en lo que va a ser la carrera del día. Y con eso empezamos ya con la actualidad. Actualidad en Buenos Días Guinea. Hoy en la actualidad hablaremos de 2 puntos importantísimos y el primero de ellos nos lleva a lo que es el Hospital Regional de Malabo, y es que el pabellón se finalizan por fin lo que son las reformas del pabellón de pediatría de ese mismo hospital y ya conocemos la fecha de inauguración o de reapertura de este pabellón. Más detalles nos cuenta nuestro compañero Héctor. Héctor, muy buenos días. Buenos días, Guzmila. Buenos días, audiencia. Si os acordáis, desde hace unos meses el pabellón de pediatría del Hospital Regional de Malabo estaba pasando bajo un proceso de rehabilitación. Pues según una noticia del medio digital Gal Ecuatorial Guinea, estas obras ya finalizaron y Sanidad ya tiene fecha de la reapertura. Tiene previsto que será mañana, día 25 de junio. Destacar que estas obras han constituido en la reforma de las instalaciones, en la remodelación de la infraestructura en sí, igualmente también en la inclusión de nuevo equipamiento médico, mejora de la calidad, la seguridad, el acomodamiento e incluso también el cuidado sobre los niños. Audiencia, Guzmila, con eso los servicios pediátricos que se llevaban a cabo en Sampaca pasan a centralizarse nuevamente en lo que es el Hospital Regional de Malabo. Así es, pasan ya de nuevo a lo que es el Hospital Regional de Malabo. Hablamos de servicios de calidad, hablamos de muchísima más seguridad, porque lo que decía anteriormente nuestro compañero, estaban en Sampaca después de cuando empezaron lo que son las reformas, se les trasladó a lo que es Sampaca, pero ahora podrán volver a lo que es el Hospital Regional de Malabo. Y esos padres que tenían que trasladar a sus hijos a lo mejor del centro de la ciudad, Sampaca, ya pueden estar mucho más tranquilos y más que nada estar tranquilos de que tendrán servicios de
muchísima calidad, servicios de con muchísima seguridad y más que nada pabellones e instalaciones mucho más actualizadas, mucho más modernas. Empezamos el día con buenas noticias, evidentemente, para la población ecuatoriana, para esos padres y esas madres y también para los más pequeños de casa. Paula, Hilario, ambos, buenos días. Muy buenos días, Rondela. Yo creo que sí, la noticia realmente es de interés de la población ecuatoriana porque quien más que menos tiene hijos, tiene sobrinos, tiene a menores. Entonces, cuando esta instalación sabemos que se dio provisionalmente en el hospital de San Paca, pero ahora vemos que se está regresando en el lugar habitual que de manera, por decirlo así, tradicional, que la gente sabe que ahí es donde se encuentra lo que es la pediatría, y no solamente que se regresa ahí, sino con los cambios que se está citando, como los que son el cuidado de calidad, porque cualquier persona cuando tiene que ir al médico quiere encontrar el lugar que esté bien en condiciones, que haya un atendimiento adecuado y es innecesario. Yo creo que eso es lo que persigue cualquier sociedad, que cuando un paciente vaya al hospital, sobre todo que hablamos de niños que son una capa más vulnerable como bebés y tal, yo creo que el lugar que se le tiene que atender debe estar en condiciones y atendiendo también al equipamiento que esas instalaciones va a tener, porque tengo que un nuevo equipamiento, y yo quiero entender que es un equipamiento que viene a dar ese atendimiento necesario para que cuando la gente, tanto el niño como los padres que lleven a los niños, se sientan bien. No es solamente ir porque solamente tiene que haber una pequeña cama y tal. Es que todo lo que tenga que verse ahí, los aires, los colchones de eso, la misma cama, todo debe estar en condiciones para que cuando los doctores o los encargados de poder tratar a los niños, ellos también deben sentirse que, mira, este lugar donde yo vengo a trabajar está en condiciones. Eso también hace que la persona también pueda trabajar muy bien y tal, porque si es que el lugar no está bien, aunque vengas a trabajar, pero estás como que incómodo. Entonces yo creo que ese equipamiento, el cuidado y sobre todo el trabajo que ha realizado el gobierno para que lo más pronto posible que la pediatría del hospital regional de Malabo esté en condiciones y que se vuelva a rehabilitar, yo creo que es importante, como he dicho antes, y sobre todo para el interés del pueblo ecuatoriano. Así es. Al fin y al cabo son buenas noticias, porque la verdad el hecho de que pediatría esté en eso, en San Paca, eso ya, entre que ya traía muchísima confusión con la gente, porque sinceramente los hay que no se interesan en lo que son los medios nacionales y cada uno hace lo que le da la gana, y luego también era como que la gente se acumulaba ahí, uno ya no sabía, o sea, la situación era insostenible, la verdad, pero lo importante es que era algo que se hacía provisional, y ahora mismo ya hay una fecha, la gente ya puede regresar más al hospital regional. Yo quiero tocar más el aspecto que estaba tocando Hilario, lo de equipamiento. Cada uno cuando se acerque ahora, cuando se vaya a acercar más ahora mismo a lo que va a ser el servicio de pediatría para sus pequeños o las mismas personas que van a estar ahí, las cosas van a estar bien, porque para eso está la rehabilitación, para eso está el hecho de la reapertura, que la gente se sienta cómoda, la gente esté en buenas condiciones. Simplemente apelo a que todos los que vamos a dirigirnos ahí, a los que van a trabajar ahí, hagan un buen uso de lo que va a ser la instalación. Porque una cosa es que el gobierno está trabajando bastante lo que es el servicio sanitario en el país, pero como digo, el servicio sanitario también en otros sectores, pero ¿qué pasa cuando ya se ha dejado en que nosotros empecemos a trabajar ahí, nosotros empezamos a hacer el uso que nosotros le solemos dar y las cosas ya suelen parecer como si que no se ha hecho absolutamente nada? Entonces yo apelo más a lo que va a ser el mantenimiento, sobre todo, porque la gente dirá, ay, no, es que el hospital ya, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos para que ese hospital esté en buenas condiciones? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente lo único que hace falta es la limpieza. Sabemos que esos lugares son lugares sensibles, no es un lugar donde la gente tiene que estar
de manera dejada, donde la gente tiene que dejar la basura, como quien dice que lo tiene que dejar. Como ha dicho Hilario, los niños, los pequeños, los que están en esas circunstancias todavía, son una de las capas más vulnerables de cualquier sociedad. Ahora bien, llevas a tu niño a la consulta o a hacer los análisis en pediatría y estaba comiendo no sé qué y lo dejas tirado. Sí, van a haber mozas, pero tú también puedes colaborar en quitar eso que habéis dejado en el suelo. No es... Para eso se instalan los basureros, vamos. Efectivamente, simplemente eso es lo que quiero llamar más la atención a todos nosotros. Que todos, no solamente va a ser trabajo de la gente que va a trabajar ahí, sino también de todos nosotros para que el servicio se lleve de la mejor manera. Así es, al final del camino yo creo que ese punto que acabas de mencionar, el punto del mantenimiento de las infraestructuras siempre es importante porque luego lo hemos visto un montón de veces, que el gobierno trabaja y trabaja. Vamos, a veces pienso que nosotros no estamos preparados para todo lo que está... Para lo mejor, pero luego al final nosotros mismos nos encargamos de destrozar ese trabajo que está haciendo el gobierno. Y es un momento de que seamos conscientes de cuál es nuestro papel. Siempre lo digo aquí, todos nosotros tenemos un papel en lo que es el mantenimiento, lo que es la conservación, lo que es el bienestar y absolutamente todo lo que se nos da de manera gratuita. Se ha renovado ese pabellón de pediatría, pero ahora nos toca a nosotros, los padres, no esperar que sea el de mantenimiento o el del hospital que venga a decirte, señora, recoge esto. Y es que queda igual Paula, feo. Si tu hija está comiendo una galleta, recoge eso. ¿Qué te cuesta recogerlo? Pero luego vas a encontrar que hay un padre que trae a su hijo en el hospital, está tomando a lo mejor un jugo o lo que fuese, lo tira por el suelo y se va tranquilamente y no dice nada. A eso me refiero. al final... Más que bien, le haces mal a tu hijo. Primero, le estás enseñando que no debe recoger su basura y al mismo tiempo estás haciendo que los gérmenes que se van a crear con esa basura vuelva a afectar a tu propio hijo. Entonces, en lugar de hacerles bien, les hacemos mucho mal. Entonces, el momento de que, cuidemos un poquito más el entorno, cuidemos un poquito más lo que se nos está dando y también, pues, como le decía Paula, se acaba lo que son las filas largas, ese barullo que se empezaba a crear por tener que salir de aquí para Zampaca y demás, pues ya un poquito más tranquila la gente. Efectivamente, porque al final la gente empezaba como, entre lo que estabas mencionando, las distancias primero, porque sabemos en qué lugar queda Zampaca, no todo el mundo está acostumbrado a que su día a día, por ejemplo, un niño que es enfermizo y luego se le tiene que hacer las consultas ahí, no todo el mundo está acostumbrado a eso y sobre todo, sinceramente, el servicio como que estaba escaso. Las cosas como son, el servicio como que estaba escaso en el mismo lugar, porque sabes que ahí no había servicios de pediatría y luego se tuvo que trasladar ahí por todo lo que se estaba haciendo. Ahora mismo ya no hay quejas de decir, mira, yo no voy a ir al hospital por la cola que suele haber ahí ahora mismo porque mi hijo es tal, ahora puedes acercarte perfectamente. Ya hay una fecha que se va a hacer la reapertura, que es mañana mismo, y siempre invito a la gente a que se informe más de lo que pasa en su entorno, que lo que pasa, bueno, sí, que lo que pasa a nivel internacional nos afecta de una manera directa, pero sobre todo la información cercana, porque ahora mismo muchos de nosotros tenemos hijos en casa que se ponen enfermos y no todos tienen dinero para costearse una consulta o unos análisis en una clínica privada, porque cuestan lo que cuestan. Ahora bien, el hospital para todos, el pabellón ya está habilitado para todos nosotros que podemos acercar ahí. Simplemente llamo más la atención en ese punto, lo que es la higiene, porque vamos, que es un lugar sensible. Yo es que no dejaré de recalcar ese punto, porque si no hay higiene en un lugar, no habrá salud tampoco. Pues eso, si no hay higiene no habrá salud y al mismo tiempo también reconocer y agradecer el esfuerzo que hace el gobierno de Guinea Ecuatorial por siempre brindar a la población lo que necesita en el momento que lo necesita y sobre todo estar al día de cuáles son nuestras necesidades. Salimos de esa reapertura que se hará mañana del pabellón de pediatría en el Hospital Regional de Malabo y vamos un poquito a otro aspecto, pero ya en este punto hablamos de un caso lamentable, un siniestro, porque vamos, un incendio arrasa con más de 7 viviendas en el barrio Santa María 3 de esta ciudad capital. Héctor, más detalles del asunto. Así es, Guzmila. En la jornada de ayer, a eso de la tarde, se registró un incendio en el barrio Santa María 3 de esta ciudad capital Malabo, justo en las inmediaciones de la comisaría de esta zona. Destacar que este suceso ha dejado el saldo de más de 7 viviendas calcinadas. Ya en cuanto a los motivos, ciertos vecinos creen que todo partió desde la vivienda de una vecina que estaba cocinando y llegó a despistarse. Ya por otro lado también he de agregar que este siniestro no ha dejado pérdida de vidas humanas, pero sí ha ocasionado varios daños materiales. Y por último, Guzmila, en colaboración con los vecinos, los bomberos llegaron a controlar la situación y evitaron también que el fuego se extienda a otras viviendas.
Vamos a agradecer a los vecinos por ese grandísimo esfuerzo y vamos a lamentar también la pérdida de la gente que ha perdido, vamos, sus viviendas, vamos, siempre lo decimos aquí, cuando se te incendia la casa o lo que fuese, pierdes a lo mejor toda una vida incluso que se encontraba en ese lugar, esfuerzo, trabajo, pierdes absolutamente todo y no se sabe exactamente cómo empezar a levantarte de una situación como esa. Es lamentable, más de 7 viviendas arrasadas y, no sé, 7 familias, 8 o 9. Sí, los de 7 familias que ahora mismo están quedando sin hogar, pero no sé, se suele decir que el accidente es accidente. A raíz de lo que se ha podido mencionar en la pieza, según los datos que tiene nuestro compañero Héctor, que los vecinos dicen que ha sido un despiste o una negligencia de una vecina que estaba cocinando. No sabemos en qué condiciones fue el despiste que ha generado inclusive lo que es el incendio. No sé si se detonó la bombona, no sé hasta qué nivel pudo empezar el fuego, o sea, las llamas que puedan empezar a tocar las paredes donde estaba la misma vecina, que no pudo darse cuenta con antelación, no sé, porque yo creo que si estaba cocinando, antes de que el fuego se propagase y tal, yo creo que cuando la olla ya se está quemando suele sacar un olor tremendo que inclusive los que están en los alrededores pueden empezar a toser. Por eso estoy diciendo, ¿dónde ella estaba? Es que cuando estaba cocinando, ¿dónde se fue? Para que después de que la olla se quemase y todo eso y que prenda fuego, ¿cómo se llama? Todas las casas, las paredes y todo eso. Es que, sinceramente, si tú tienes que estar cocinando, no sé hasta qué punto pudo ir o pudo estar y se ha llegado hasta ese extremo. Yo estoy remontando a los datos que nos ha traído Héctor, que los vecinos están diciendo que una vecina sí que estaba cocinando y yo creo que con su despiste ha generado lo que es el incendio, que ahora estamos hablando de 7 viviendas calcinadas. No sé, pero debemos ser más prudentes. Hay que ser más cuidadosos, estar mucho más atentos, porque luego al final del camino, una pequeña negligencia o un pequeño despiste tuyo, ahora mismo hablamos de más de 7 viviendas que han sido calcinadas. Claro, yo estaba aquí escuchando lo que estaba diciendo Héctor. Yo digo en primera instancia, siento mucho la situación en la que está viviendo toda esa gente ahora, porque no es fácil tener que ver cómo todo lo que tú has estado, puede ser que es una casa que estabas alquilando, puede ser una casa que has estado construyendo durante mucho tiempo, sí. Pero sea como fuere, la situación ahora mismo es que te has quedado prácticamente en la calle, tienes absolutamente nada ahora mismo y eso es un tanto difícil en los tiempos que estamos ahora mismo, porque se supone que los niños ahora mismo están en casa. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Y lejos de eso, vosotros mismos, ¿qué va a pasar con ustedes? Y estaba mencionando Hilario el caso de los accidentes. Un accidente es un cortocircuito, un accidente es de repente explosión del gas, pero que una persona esté cocinando algo que se puede prevenir, sinceramente yo siempre digo, y lo decía siempre mi madre, la prevención es más importante que el hecho de venir a curar lo que ya está hecho. Sí, es posible, hay enfermedades que se curan, pero las hay que te llevan directamente al meollo. Es lo que está pasando aquí ahora mismo, algo que se podía prevenir. Mira cómo deja a cero a muchísimas otras familias, incluyendo la tuya misma. Es que a veces uno tiene que empezar sí sabemos que el día a día es difícil, seguramente lo hiciste ayer, hoy seguramente se te ha pasado, ya dices, yo lo que siempre digo aquí no es que realmente la gente ignore todo eso que se puede utilizar para prevenir las cosas, simplemente porque ayer lo hice, hoy seguramente no va a pasar absolutamente nada, pero no sabes en qué momento puede caerte la mala suerte, porque como he dicho, los accidentes pueden ser un cortocircuito, que en muchas ocasiones en esa misma mesa hemos hablado de incendios de cortocircuitos, que hemos hablado que incluso ya se puede empezar a prevenir para que esos cortocircuitos no se den, porque de hecho llevamos mucho tiempo sin hablar de incendios, bueno, desde que yo he retomado, no hemos hablado algún tiempo, llevamos un buen tiempo sin hablar de incendios, pero aparece más un nuevo incendio y dices, pero ¿cómo es que la gente tiene que concienciarse más?
porque una situación como esta, e insisto, se podía haber prevenido perfectamente lejos de llegar a esos puntos de los que estamos hablando esta mañana. No es que estemos echándole la culpa a nadie, pero es algo que sí que se podía prevenir y muy bien. Así es algo que se podría prevenir y muy bien, y toca ser un poquito más responsable, como decíamos anteriormente. Hay que ser responsable, hay que ser prudentes y sobre todo hay que recordar que al final el camino, esa pequeña distracción puede llevar puede acarrear, vamos, unas consecuencias mucho más graves para otras personas. También recuerda, hablamos afortunadamente de que no se ha perdido vidas humanas, pero se ha perdido muchísimo material, se ha perdido muchísimos recuerdos, muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Y es el momento de que que empecemos a evitar este tipo de situaciones siempre que estén a nuestro alcance y a nuestra medida. Recordemos que hablamos de una posible causa, que hasta el momento no se ha confirmado si realmente fue eso o no fue eso. Hablamos hasta el momento de especulaciones. Esperaremos que al final las autoridades determinen cuáles fueron las causas reales de este incendio que ha arrasado con más de 7 viviendas. Volvemos y repetimos a las familias desde aquí muchísimo esfuerzo, muchísimo coraje, y de verdad lo sentimos muchísimo en el alma, y somos conscientes de que ahora mismo es difícil empezar de nuevo después de eso. Lo decía hace un momento Paula, da igual si fuese su casa particular o si fuese una casa alquilada, al final del camino son recuerdos, ese esfuerzo, es trabajo. A lo mejor ahí tenías incluso tus ahorros guardados y ahora mismo no tienes absolutamente nada. No es fácil levantarse de una cosa así, simplemente se necesita muchísimo coraje, muchísima paciencia, muchísima templanza y sobre todo el apoyo de todo el mundo. Y ojalá una vez más se una a la población de Guinea Ecuatorial para echarle la mano a esa gente que ha perdido sus casas en el barrio Santa María 3 ayer tarde. Y con eso, Héctor, si te parece, cerramos la actualidad del día. Así es, Guzmila, con eso último concluimos este segundo espacio de la actualidad de la semana, y con eso damos paso a otra siguiente sección contigo. Muchísimas gracias y vamos ya directamente al abrazo matinal. Abrazo matinal en 2.0. Hoy hablaremos un poquito de tecnología, hablaremos de contaminación electromagnética, pero antes de ir al vídeo me gustaría deciros una cosa que quiero que os quedéis con ello, porque luego al final a lo mejor los datos, a lo mejor la información haga a uno sentirse un poquito abrumado, un poquito a la defensiva. Pues os digo, el tema del día, o vamos, el abrazo matinal del día de hoy no es para que la gente en casa demonice lo que es la tecnología, simplemente que recordemos utilizar la tecnología de manera adecuada, utilizarlo de manera responsable y sobre todo recordar de antemano que la distancia puede ser tu escudo. Así que con eso vamos a empezar ya con lo que es el vídeo y lo vamos a comentar a continuación. Buenos días y empezamos este segundo día de semana. Hoy hablaremos del Día de la Contaminación Electromagnética, que es un día que fue creado para alertar sobre los campos electromagnéticos, antenas, Wi-Fi y móviles. La OMS advierte que, aunque faltan estudios concluyentes, la exposición excesiva podría afectar a la salud. En nuestro país en particular, el crecimiento urbano multiplica estas fuentes y expertos recomiendan lo siguiente: no dormir con el móvil cerca, usar manos libres, y las consecuencias de no hacer caso a las recomendaciones anteriores pueden acarrear insomnio, cefaleas o estrés. Es importante tener en cuenta esas recomendaciones, pero sobre todo cuidarte muchísimo. La tecnología es útil, pero con medida, con responsabilidad. Festejemos este día con responsabilidad, con respeto, pero sobre todo recuerda que mañana volvemos con más de este abrazo matinal. La contaminación electromagnética, un tema importantísimo y un tema del que no se habla mucho, pero hoy tocaba hablar un poquito de este tema. ¿Qué es exactamente la contaminación electromagnética? Es la presencia de campos electromagnéticos generados por dispositivos eléctricos y telecomunicaciones que superan los niveles naturales de la Tierra. Las fuentes principales pueden ser a lo mejor los teléfonos, el Wi-Fi, el Bluetooth, que son algunas fuentes de contaminación electromagnética, antenas 4G, 5G, torres de alta tensión que se encuentran en muchísimas zonas de Malabo y que lamentablemente hay muchas casas alrededor de estas mismas torres electromagnéticas o esas mismas torres de alta tensión. Hablamos de electrodomésticos como microondas, nevera, que también
también pueden influir en lo que es la contaminación electromagnética, luces LED, contadores inteligentes y demás. Hablamos un poquito de algunos datos alarmantes que nos ofrece la OMS. El teléfono móvil puede emitir hasta 1000... el teléfono móvil, con perdón, que luego el catarro me está haciendo de las suyas en el día de hoy, pero bueno. El teléfono móvil puede emitir muchísima contaminación electromagnética que puede acabar haciéndonos muchísimo daño a lo que es el oído, Al mismo tiempo, el router de Wi-Fi también puede hacernos muchísimo daño si está a una distancia de menos de 1 metro. Al mismo tiempo, el microondas, si está, a una distancia de menos de 50 centímetros o menos de 20, lo que fuera, también puede causarnos muchísimo daño en lo que es el cuerpo. Recordad también que la contaminación electromagnética tiene muchísimas consecuencias para lo que es la salud. En las células, por ejemplo, crea lo que es el estrés oxidativo y daño al ADN. Hay muchísimos estudios que lo demuestran, y al mismo tiempo al cerebro, por ejemplo, como decíamos anteriormente, crea lo que es insomnio, al mismo tiempo que puede crear lo que son las cefaleas y pérdida de memoria. La Universidad de Berkeley tiene informaciones y estudios relacionados con este aspecto. Al corazón, ¿qué le hace exactamente la contaminación electromagnética a nuestro corazón? Pues puede crearnos taquicardias en personas electrosensibles, al mismo tiempo que también puede reducir movilidad y calidad de los espermatozoides y crear en su momento problemas en lo que es la fertilidad. Así que es importante tener mucho cuidado con esos electrodomésticos, esos aparatos que utilizamos. Al mismo tiempo, hablamos un poquito del punto del cáncer, que siempre hablamos aquí de cuán importante y cuán grave puede llegar a ser el cáncer. Según la OMS clasifica las radiofrecuencias como posibles que luego la palabra no me sale en el día de hoy, pero que el punto es que son cancerígenas, mejor dicho, y pueden crear cáncer en etapa 2 o gliomas o demás cosas. Es que es importante también recordar, cuidarnos muchísimo de lo que son, vuelvo y repito, los objetos electromagnéticos, de lo que son las microondas, de esas torres de alta frecuencia. Si estás buscando una casa para alquilar, intenta que no sea en zonas donde puedas estar expuesta a situaciones como esas. Tienes el móvil encendido, intenta mantenerlo a una distancia prudente de ti. No te duermas con el móvil en la mano, que luego hemos visto por ahí muchas fotos de personas que han muerto electrocutadas mientras, tenían el móvil en la mano y se quedaron dormidos. Parecerá que es una broma, parecerá que es un chiste, parecerá que es algo que jamás puede pasar, pero sí ha llegado a pasar. Así que es importante que recordemos cuidarnos muchísimo de ese tipo de cosas. Hablamos un poquito también de cómo reducir la exposición. Por ejemplo, en el dormitorio, recordar, como decía antes, desconectar el wifi en la noche. Usar un reloj analógico, que luego muchos dirán, madre mía, volver ahora mismo a lo analógico, cuando tengo a lo mejor mi celular y demás cosas, o tu smartwatch. Es mucho más seguro utilizar un reloj analógico. Al mismo tiempo, recordar que es importante dejar los dispositivos a más o menos 1 metro de distancia de ti. No el típico, estás durmiendo aquí y lo pones justo al lado de la almohada. No, eso no es 1 metro de distancia. No es una distancia prudente, por favor. Recordemos, 1 metro es la distancia prudencial para poder cuidarte durante la noche mientras, de lo que son las consecuencias electromagnéticas. En la oficina, por ejemplo, cablear el internet, usar teclado mus, cableados, evitar laptops en regazo, o sea que el típico usar el ordenador sobre los pies, pues hay que evitarlo muchísimo. El típico usar, los cables ahí todos sueltos, también hay que evitarlo muchísimo. Si se pueden terminar de recoger todos los cables, mejor que mejor, porque luego al final también reducimos lo que es la exposición a lo que son esos daños electromagnéticos.
En la cocina, lo decíamos anteriormente, el tema de los microondas, hay que alejarse lo más posible de ellos. Fuera de lo que son nuestras casas, de lo que son nuestras viviendas, pues estar siempre más o menos a 300 metros de distancia de cualquier antena, de cualquier, lo decíamos anteriormente, de cualquier antena, de cualquier onda, de cualquier cosa que sienta que pueda emitir que puede crearte contaminación electromagnética. Al mismo tiempo, recuerda usar siempre auriculares con tubo de aire, ¿no? El típico, vamos ahí por ahí todo el día colgados con ellos en los oídos, que también nos hacen daño y al final pueden acabar creando unas consecuencias auditivas. Sí. Los cascos son lo más recomendables. Lo más recomendables, intentar no exponernos demasiado a eso. Y un poquito hablando de todo lo que hemos compartido aquí esta mañana, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Bueno, en primer lugar, antes estabas diciendo al principio, cuando le estabas dando pie a lo que va a ser el video, decías que nadie en casa interprete como que estás haciendo... Demonizando la tecnología. Sí, demonizando la tecnología. Yo siempre digo que la tecnología o cualquier cosa que una persona hace en la vida o cualquier cosa que vamos a usar es un arma de doble filo y la tecnología no se queda atrás, porque de la manera en la que nosotros vayamos a usar la tecnología va a determinar qué efectos positivos o negativos puede llegar a repercutir en nosotros. Estabas hablando un poquito de lo que son la contaminación electromagnética y yo justamente estaba pensando justamente en lo que son las antenas de transmisión y todo eso. Y decía, por ejemplo, en algunas partes del mundo, las personas que viven cerca de estas antenas se les suele indemnizar. ¿Por qué? Porque están expuestos efectivamente a todo eso que has estado mencionando. Por ejemplo, una mujer embarazada viviendo cerca de eso va a repercutir directamente en el feto que está llevando en ese momento. Por lo que es importante lo que estabas diciendo. Si estás buscando una casa en donde alquilar o en donde construir, hay que tener en cuenta, analizar primeramente lo que es el perímetro donde vas a vivir, porque es importante. Pensamos que son cosas que pasan en otras partes del mundo, pero igual nosotros no estamos exentos porque somos personas de igual manera. Se ha mencionado aquí que esas ondas electromagnéticas son principales, pueden llegar a ser principales factores cancerígenos que pueden causar a una persona esa determinada anomalía, por lo que sinceramente nosotros no estamos exentos de lo que es el cáncer, por más negros o africanos que seamos, igual somos personas. Son recomendaciones que parecerán que es información cogida de no sé qué parte, pero sí ya se ha demostrado que sí, que efectivamente dormir cerca de tu teléfono, ponerlo no sé qué, son ondas electromagnéticas. Hemos visto en ocasiones que anteriormente veíamos a nuestras mamás poner los teléfonos, por ejemplo, así, y eso no era recomendable para nada. Por más pequeños que eran esos teléfonos, son ondas las que tú estás poniendo cerca de alguna parte de tu cuerpo que puede afectarte de alguna u otra manera, y el resultado suele ser efectivamente cáncer de mama. Entonces, tomemos más las informaciones que están ya demostradas a nivel científico, a nivel de grandes organizaciones, como cosas más serias. Bueno, yo me gustaría, eso sí, tocar un aspecto, haciendo una comparativa. Si nos damos cuenta lo que son las contaminaciones visibles, siempre llaman la atención a la gente, porque algo que es invisible, tú incluso te puedes, hacer... Pero algo que es invisible es lo que más te mata. Ahí está, a eso quiero llegar, es que algo que es invisible, de primeras una persona casi no le da tanta importancia, porque no lo está viendo, no ve el peligro, pero algo que es visible sí que le das más importancia, incluso también te pones algunos, pones alguna que otra distancia, ¿no? Por ejemplo, ahora si hablamos de la contaminación electromagnética, obviamente es una contaminación invisible porque no lo vemos, no lo podemos tocar ni nada. Así se puede medir con otros aparatos y demás cosas. Y en cuanto al cuidado, yo pienso que la gente ya debe ser consciente, ¿no? En cuanto al tema ese de dormir pegado al móvil. Ya hemos visto noticias donde cierta gente ha salido muy afectada por hacer ese tipo de cosas, dormir con el móvil justo al lado. Incluso también cuando ya vas a dormir, lo has estado mencionando aquí, Ulmila, durante tu argumento, en plan que la gente esté desconectando lo que son, por ejemplo, el wifi. Incluso también, si nos damos cuenta, no solamente eso nos afecta a nosotros los humanos, sino también a los mismos aparatos en sí, porque si estás en casa, a veces si tienes el equipo de música pegado al televisor, te das cuenta que cuando quieres visualizar lo que hay en el televisor, en plan, hay algo de interferencias. Incluso también eso puede ocasionar que la tele se gaste. De hecho, digo que esto nos afecta tanto a nosotros. Sí que es invisible y no le damos tanta importancia, pero... que no pasa nada. Pero es que pasa mucho. Lo que es invisible es lo que más afecta.
tanto nos afecta a nosotros y así también afecta a los mismos aparatos en sí. De hecho, hay que tener mucho cuidado. Yo quiero, Rosmila estaba preguntando qué es lo que nos ha llamado la atención en todo lo que se ha podido traer. Yo voy a resaltar algo que normalmente yo, lo voy a decir, desconocía de ese riesgo, sobre todo de usar un ordenador en los pies. Sí, en los pies. No sabía que existe un riesgo de lo que es esta contaminación, que las consecuencias que pueden traer, pero yo creo que al igual que yo, muchos también desconocían de eso, y los que ya lo conocían solamente es llamar más la atención para que nosotros seamos conscientes que cuando se dice que esto es perjudicial, no se dice porque una persona ha despertado en la noche a la mañana y lo viene a decir. Han habido estudios que se han hecho analíticas y se ha deducido que por usar esto de esta manera le ha provocado esta situación. Héctor estaba diciendo que normalmente la persona ve el peligro solamente cuando siente el peligro, solamente cuando lo ve de manera física, verlo, sí. Pero cuando se está diciendo que, mira, eso te puede suceder por usar esto y no estás viendo normalmente el peligro, tú lo pasas como desapercibido. Pero yo creo que son más esas contaminaciones que no vemos visiblemente, que más repercuten en nuestra salud. Aquí se ha hablado lo que es estar cerca de una antena de telecomunicación y tal. Eso trae consecuencias, pero quizás la gente no lo toman en consideración, pero cuando se va, quizás está criando lo que sea, el niño ya presenta una anomalía y tal, y que digan que mira, por haber estado o por haber no se lo va a creer. gestando en ese tiempo porque estaba cerca de una antena, eso es lo que ha provocado esto. Cuando una persona se da cuenta realmente porque ya hay un problema. Y aquí los hay que ni lo suelen creer. No, aunque sin creer, pero ya hay un problema que ahora mismo ya tiene que curar. Y aquí Paula ha dicho antes en la mañana que debemos prevenir cualquier cosa, sobre todo cuando ya sabemos. Una cosa es por ignorancia, pero vuelvo y repito, la gente que ya saben o tienen el conocimiento de esto, que ayuden a otros a salir de esto, no solamente diciendo, sino también con los ejemplos. Nosotros como mayores, adultos, que ahora estamos teniendo este conocimiento y esta información, podemos también evitar que los niños, porque los niños también están pegados a los celulares, a los televisores, sí, a todo. Entonces nosotros, cuando le decimos al niño, mira, esto es perjudicial y tal, debemos hay que darle argumentos, sí, argumentos y con ejemplo, porque si es que hoy en día preguntan mucho. Porque si es que me ven a mí como tutor de la casa, que yo duermo con el teléfono a yo no sé cuántos centímetros. Vamos, o en la mano. Sí, o en la mano. Y cuando yo le vaya a decir al niño que mira, el teléfono hay que dejarlo a unos metros y tal. Predicar con el ejemplo. Y que me diga que papá, pero yo siempre te veo, o hermano, yo siempre te veo con el teléfono. O sea, todo lo que tengamos que hacer, sobre todo los que yo repito, los que ya tienen conocimiento y esta información, que ayuden a los demás. ¿Para qué? Para que no nos veamos envueltos en una situación como esta. Ojalá y si hiciésemos caso todos, hiciésemos caso, vamos, de las informaciones que se nos dan muchas veces, pero lamentablemente no hacemos caso omiso a muchas informaciones, porque luego, lo hemos dicho aquí un montón de veces, la contaminación electromagnética es una muerte silenciosa, está ahí, no la ves, pero está ahí. De hecho, tú mismo te expones a esa misma contaminación todos los días de manera voluntaria. Y luego, ahora mismo que tenemos la información de cuánto daño te estás haciendo al hacer esas cosas, ojalá de verdad, y si hacemos caso, dejásemos nuestro teléfono un poquito alejado de nosotros, por más que vayas a pensar, ay no, me voy a dejar un WhatsApp en mitad de la noche y quiero leer ese WhatsApp, por favor, léelo al día siguiente. No va a pasar absolutamente nada. Si es una llamada, la puedes escuchar
desde el metro en el que está tu teléfono celular. Eso de dormir todo el rato con el teléfono pegado ahí, debajo de la almohada, por si acaso, estar todo el rato con O el si ordenador acaso ahí te lo sobre vienen los a robar pies. y tú no Las estás. ondas ¿no? No, es que al final parece una tontería. Alguien podrá pensar incluso que es una tontería y que es un chiste o que vamos, no tenemos nada de qué hablar, pero Vale, vamos, deja de hablar nos conmigo. estamos haciendo muchísimo daño. No es a ti, pero el punto Pues es que yo lo hago nos siempre. hacemos... Bueno, Tristemente, seguramente todos aquí en Playo lo hemos hecho muchas veces. Sí. Nos hemos quedado dormidos a lo mejor viendo una película en el móvil o en el ordenador, cualquier cosa. Pero nos estamos haciendo muchísimo daño. Es silencioso, es poco a poco, pero al final daño es daño y vamos, que al final uno va a padecer una enfermedad y dirán que es por eso y venía no va a padeciendo. creérselo. Imagínate el una can- enfermedad que venía imagínate el cáncer. apareciendo, ¿no? Por eso, Lamentablemente. A eso me Imagínate el refiero. cáncer, o sea, Lamentablemente. En un mundo, vamos, que finalmente se dan lo que es el abrazo matinal el día de hoy. En un mundo hiperconectado, la contaminación invisible es el precio oculto del progreso. Hoy apaga tu teléfono, tu router, tu wifi o lo que fuese para poder dormir mucho mejor. Si puedes coger tu teléfono y dejarlo a lo mejor en el salón o dejarlo a lo mejor en tu armario. Y El tú- salón queda lejos, ¿eh? Vamos, en el armario del cuarto. vale. Y tú En la mesita. dormirte, En la mesita. y tú dormirte mejor que mejor. Dormirás muchísimo mejor y dormirás, tendrás un sueño muchísimo más placentero, porque luego volvemos y repetimos. El hecho de estar siempre alrededor de objetos que emiten ondas electromagnéticas al final del camino, acaban haciendo que tengas menos calidad de sueño, acaban creándote estrés, acaban creándote insomnio. Y estás todo el rato ahí pendiente de, ay Dios, me ha escrito Héctor, me ha escrito Paula, me ha escrito tal persona, y eso no te va a dejar dormir. ¿Te ha escrito tu crush? Bueno, es importante que recordemos dormir, es importante que recordemos desconectar en el día de hoy. No pido que sea siempre, si no quieres, pero intenta en el día de hoy probar a desconectarte y estar mucho más alejado de lo que son los objetos electromagnéticos. Y recuerda lo que decía al principio, no es cuestión de tenerle miedo a la tecnología ni a nada de esto, simplemente usarlo con responsabilidad y usarlo con las distancias prudenciales que hemos mencionado aquí anteriormente. Recuerda compartir ese día en tus redes sociales, ponerle al final el hashtag contaminación electromagnética, el hashtag podemos cuidarnos mucho más para que la gente sea consciente de cuánto daño se hacen sin darse cuenta o a lo mejor de manera totalmente consciente. Vamos a irnos rápidamente a una pequeña pausa y regresamos enseguida, pues tenemos una cita importante, hablamos con, y si queréis saber con quién es, simplemente quedaos justo ahí. Volvemos ahora. Estamos de regreso aquí en Plató y toca pues nuestra cita del día. Hablamos con y decíamos que tendremos a personas aquí importantes que vienen a contarnos algo importante en el día de hoy. Hablamos del doctor Jesús Mañana Unzue, que es médico psiquiatra. Muy buenos días, don Jesús. Buenos días. Bienvenido de regreso a Buenos Días, Guinea. Gracias. Y junto a él llega la señora Josefina Andeme, que es psicóloga. Buenos días, Josefina. Buenos días. Bienvenida al programa igualmente. Ambos vienen a hablarnos un poquito sobre lo que es la campaña de sensibilización que se está llevando a cabo a raíz y sobre todo sobre lo que es la adicción o sobre lo que es el consumo y la lucha contra lo que son las drogas. Exactamente, ¿qué está preparando el Hospital Psiquiátrico de San Paca relacionado con este día? Bueno, muchas gracias. Una vez más, ya vamos siendo habituales en este programa. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, como realmente no programar, ya estamos ejecutando ya el programa. Normalmente cada año las Naciones Unidas, la OMS, pero sobre todo la parte de las Naciones Unidas encargada de luchar contra las drogas, estableció hace bastante tiempo festejar cada 26 de junio el Día Internacional de la lucha contra el uso indebido de las drogas. De modo que nuestro hospital, como hospital del área, el Hospital de Salud Mental, pues también viene organizando para acompañar esas actividades. Para eso el hospital cogió esta semana del 23 al 29 para festejar y hacer esas actividades para la sensibilización en este sentido. Entonces, desde el 23, es decir, se había programado una serie de actividades para sensibilizar precisamente a toda la población, es decir, tanto a los jóvenes, a los adultos, a la comunidad, a las instituciones sobre
la importancia de prevenir y luchar contra el uso indebido de las drogas. Es un programa que recoge muchas actividades. Por ejemplo, en el día de ayer, como dije, el 23, se dieron actividades con jóvenes y estudiantes. Se estuvo ayer en la UNGE y se estuvo en la comunidad, precisamente en el barrio Basupú Fiston, se estuvo en el barrio Calle La Ronda y se lanzó un programa, un concurso televisivo donde todo el mundo puede participar, que tiene que ver también con esto de la prevención del consumo de drogas. Y están previstas también otras actividades, no solo en la ciudad de Malabo, incluye la periferia, es decir, Luba, Riaba, y actividades deportivas. O sea, es un programa muy extenso. Sí. La verdad es que sí. Y un poquito, alguien dirá en el día de hoy, hablamos de la lucha contra lo que es el consumo de drogas, pero luego muchas veces cuando hablamos del consumo de drogas dejamos de lado una droga que es más habitual en nuestro día a día, el alcohol. O sea, en ese punto, en la lucha contra el consumo de drogas, también se ha incluido este año o se va a incluir en algún aspecto lo que es el alcohol. Y sobre todo en la colación me gustaría entender un poquito el punto del uso de la lucha contra el uso indebido. Esa palabra no la entiendo bien en este aspecto, el uso indebido de las drogas. ¿Acaso hay unas drogas que se tienen que usar de una manera correcta o yo quiero pensar que son los medicamentos? Sí. Y drogas también, médicamente, prescriptas. Si hay personas que se les prescribe, tengo entendido, ¿no, doctora? Sí. Cuando hablamos de las drogas, hablamos de toda sustancia que una vez ingerida altera el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Entonces, los medicamentos no se quedan al margen. Teniendo en cuenta que actualmente incluso hay medicamentos que mucha gente usa al margen de sus funciones terapéuticas y lo usan para otros fines, como es el tramadol, como son algunos jarabes para catarro, como es el diazepam. Y como la compañera ha puntualizado, si hemos incluido el alcohol cuando estamos hablando de esta prevención, el alcohol también está incluido. Todo tipo de droga, sea lícita o ilícita, sea medicamento o no, una vez que se use de una manera indebida. Pero doctora, psicológicamente hablando, me gustaría saber, entre los casos que habéis tratado ahí en el centro, me gustaría saber si uno de vuestros pacientes en sus historias vividas, lo uno o lo otro, que yo creo que soléis tener consultas con ellos, os ha hablado un poquito de lo que conlleva el hecho de consumir drogas, si él suele tener conocimiento de ello. Por ejemplo, decir, mira, yo consumo drogas, pero yo sé qué es lo que me va a venir a repercutir en mi organismo. ¿En alguna ocasión nos lo ha mencionado? Sí, hay pacientes que están conscientes de las consecuencias que el consumo de droga les trae en su vida, pero carecen de mecanismos psicológicos suficientes para salir de esa situación, para abandonar ese hábito. Vale. Yo tengo una pregunta, cualquiera de los doctores que están aquí podrán responderme. Me gustaría saber realmente, según lo que ha dicho el doctor Mañana, ha estado diciendo que han comenzado con lo que son la sensibilización, la campaña y todo esto. Entonces, a raíz de esto va mi pregunta. ¿Qué tan efectivo o efectiva suelen ser esas campañas de sensibilización? ¿Qué impacto trae? Y según vuestro quizás índice o vuestro análisis de la gente que dejan de consumir lo que son las drogas, si es que esa campaña es tan efectiva que supongamos, si es que había o se ha registrado, supongamos, un 50% de la gente que consume drogas, y a través de las campañas sería que, mira, hemos logrado que el 30% de la gente dejen de consumir las drogas. Yo quiero saber qué tan efectivo es esas sensibilizaciones y campañas.
Bueno, el lema de este año, vamos a recordar que el lema de este año para este 26 de junio de 2025 es el siguiente, que la evidencia es la investigación. La investigación ha demostrado que si se invierte en la prevención, se puede conseguir excelentes resultados en la lucha contra el uso indebido de drogas. Entonces, como que, bueno, sí tenemos que alentarnos a investigar, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, de forma empírica, sí que notamos efecto en las campañas que venimos haciendo a lo largo de los años, porque, por ejemplo, ayer en la UNGE muchos estudiantes solicitaron que estas actividades no fueran aisladas, es decir, una vez al año. Muchas veces es la misma retórica que encontramos en la periferia, donde los pobladores piden que sean programas sostenidos o mantenidos en tiempo. Verá, los programas de prevención son estrategias que se implementan de un tiempo a otro y luego se mide el impacto de los mismos. Pero por la experiencia que nosotros tenemos, al menos podemos decir que desde 2014, y no solo en el ámbito de las drogas, todas las campañas que se ha hecho ha aumentado, la gente se ha vuelto más consciente y cuando hay un problema, de hecho estamos observando ahora que muchos tutores, incluso amigos de muchos adolescentes, cuando notan que el adolescente muestra cierta conducta o ciertos caracteres, primero acuden al hospital, es decir, buscan consejo profesional. Esto no ocurría, digamos, en 2013, 2015, no. Entonces, esto es un resultado indirecto de estas campañas, de modo que sí, de alguna manera. Pero frente a la situación esta de, sí es verdad, ese avance es muy significativo, el hecho de que ahora mismo se acerquen jóvenes, se acerquen personas a vuestras consultas a preguntar cómo puede impactar esa determinada droga en su organismo y todo lo demás, pero frente a la problemática esa de lo que es las nuevas tecnologías, que cualquiera se puede informar de un determinado, por ejemplo, el famoso tramador, que muchos niños llegó un momento en el que ya no podían, o sea, lo siguen haciendo de manera clandestina, menos mal que se está trabajando bastante para poder llevar esa situación. Frente a esta situación en la que ellos ya pueden coger un determinado medicamento, mirar la información en las redes sociales, ¿cómo quedáis vosotros? Porque eso estaría mermando al trabajo que vosotros estáis llamados a hacer. Bueno, hay algo que ha dicho mi compañera que es dificultades en mecanismos psicológicos para afrontar ciertas situaciones. Entonces, generalmente, de hecho, cuando alguien ha caído en adicción, a veces, a pesar de que eso le traiga problemas, insiste en el consumo o en realizar este comportamiento, a pesar de que le dé malos resultados. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen los mecanismos psicológicos o no los ha adquirido para salir de la situación. Pero como que hay una cosa, hay muchos factores que llevan a nuestros jóvenes al consumo de drogas. Y muchas veces está la presión social, lo comentábamos ayer con algunos estudiantes universitarios. La presión social viene a ser que el entorno, los amigos, es que lo que mola, como dicen, o la tendencia, eso es un factor muy importante para, aunque esté disponible esta información, porque verás, va a haber dos vertientes de información. La que dan los amigos y el entorno sobre, entre comillas, los efectos, entre comillas, positivos de las drogas, entre comillas, porque de veras no hay efectos positivos de las drogas. Lo decía ayer a un interveniente en la UNGE. Y los efectos negativos que muchas veces no se tienen en cuenta, aparte de otros muchos factores, desde el crecimiento mismo del niño en casa, porque si creces con los padres y ves que están consumiendo, te mandan a comprar, sea alcohol, sea tabaco. Te exponen directamente. Sí, a pesar de que no lo pruebes delante de ellos, pero en el trayecto entre que vas a comprar hasta que les traes, en el medio, los jóvenes siempre buscan experimentar, descubrir. Y un día de estos va a probar cómo huele o por qué siempre me mandan a comprar tal cosa, a qué sabe. O sea que son muchos factores que mantienen esta situación que estamos intentando
Quiero pensar que, vamos, no es lo mismo sensibilizar a una persona que no es consumidora de drogas que sensibilizar a una persona que es posible consumidora de drogas, que al mismo tiempo sensibilizar a una persona que sí consume drogas, que son, vamos, tres aspectos, tres grupos de personas totalmente diferentes y que hay que hacer campañas, vamos, enfocadas a ese tipo de grupos. Entonces, tipo de grupo. Ahora mismo la que se está haciendo, la que se está llevando a cabo de la lucha contra lo que es el consumo de drogas, ¿a qué grupo específico va dedicado? ¿O es para todos o simplemente es para los no consumidores o posibles consumidores? Realmente es una campaña universal. Para todos. Es decir, para todos. Aunque, como seguramente va a argumentar mi compañera, como has mencionado, hay gente con más riesgo de consumir, hay gente que ya está consumiendo, entonces el abordaje suele diferir, pero por lo menos durante esta campaña se dirige sobre todo de forma general, de forma universal a toda la población, sobre todo para concienciar de que las drogas, ya sean medicamentos, ya sean drogas ilegales, tienen repercusiones y sobre todo tienen repercusiones negativas para la persona. Sí. Doctora. Sí, como ha señalado el doctor, la campaña que estamos haciendo es universal, incluye todos los grupos, los que están en el consumo, los que están en riesgo de consumo y los que todavía no están consumiendo. En la sociedad nuestra, el grupo que más está en riesgo para el consumo de drogas son los adolescentes. Entonces, en la hora de sensibilizar, tenemos que hablar con ellos sobre los factores de riesgo y las consecuencias del consumo de drogas, sea a nivel económico, a nivel de la salud mental, a nivel social, a nivel laboral, a nivel de la salud física. Y para aquellos que ya están en el consumo, trabajamos en el sentido de reforzar la conciencialización de las consecuencias, porque muchos de ellos durante el consumo sufren consecuencias que estamos señalando, pero lo que pasa es que muchos no tienen mecanismos psicológicos suficientes para afrontarse y salir de ese hábito. Hay gente que cuando enfrentan una situación difícil en su vida, tratan de huirse del problema en vez de afrontar, en vez de manejarlo de una manera saludable y acuden a las drogas. Entonces, en el momento de trabajar con esa gente, tenemos que reforzar los mecanismos psicológicos. Primero, detectar ¿Qué deficiencia está teniendo? ¿Por qué en vez de atacar directamente el problema que tiene, en vez de trabajarlo de manera saludable, acude a las drogas? Solemos ir indagando si es por baja autoestima, si es por la timidez, si es por impulsividad, porque hay gente que cuando tienen problemas quieren una solución rápida, o sea, respuesta rápida, o sea, más o menos eso. La campaña que estamos haciendo engloba todos los grupos, pero tratamos de, en la hora de sensibilizar, ir tocando aspectos que tienen que ver con cada grupo. Eso es importante. Sí. Y un poquito para terminar, somos conscientes de que esa campaña no se ha hecho este año, que se lleva muchos años haciendo. Entonces, un poquito me gustaría saber, en comparación a los años anteriores, ¿llegan más niños o más jóvenes con problemas de adicción a los años anteriores, en comparación con los años anteriores? Bueno, se podría decir que sí, porque como comenté antes, ahora, muchas veces cuando entrevistabas a un paciente o incluso a su familiar acompañante, no tenían en cuenta que los problemas que presenta el adolescente tengan que ver con la sustancia que se ingiere. Sobre todo lo achacaban la mayoría de las veces a cuestiones religiosas, místicas, es decir, que alguien ha hecho mal, ha hecho brujería, un espíritu
hasta que con estas campañas, con estas entrevistas, con esta sensibilización, la mayoría últimamente intenta aceptar que lo que se ingiere, porque la compañera ha dicho que una vez ingerido va a alterar el funcionamiento del sistema nervioso del cerebro. Entonces, sí, últimamente acude más, viene a buscar una valoración facultativa, viene a buscar ayuda al hospital desde que implementamos estas actividades. Pues la verdad, ambos ha sido un placer, ojalá, y si se siga consiguiendo muchísimos avances y se siga pues disminuyendo el consumo de drogas en lo que es Guinea Ecuatorial, ojalá, de verdad. Muchísimas gracias por venir aquí a acompañarnos. Gracias a ustedes. Cerramos así lo que ha sido nuestro tiempo y nuestra entrevista con los doctores que venían en el Hospital de Salud Mental de Sampaga a contarnos un poquito sobre lo que es la lucha, la campaña de lucha contra lo que es el consumo indebido de lo que son las drogas. Es importante recordar que todas y absolutamente todas las sustancias que al final alteran tu sistema nervioso son consideradas drogas, por más que sean legales, por más que vamos, tú has visto a alguien consumir de manera como, vamos, habitual, siguen siendo drogas porque siguen alterando lo que es tu sistema nervioso. Es importante no exponer, que luego también lo han mencionado aquí los doctores, no exponer a nuestros niños, no exponer a nuestros niños a lo que son las drogas, sino más bien no exponer a nuestros niños a lo que son las drogas, sino intentar mantenerles lejos de eso. Vamos a ir directamente a lo que son los tips con Paula, a ver qué nos trae en el día de hoy en lo que es el signo zodiacal Cáncer. Seamos un poquito más responsables. Paula, muy buenos días nuevamente. Muy buenos días, Rosmila. La verdad es que toda la información que hemos consumido esta mañana es es muy importante porque todo viene para que nosotros podamos estar bien y de igual manera nuestros adolescentes. Con eso vamos a comenzar ya con la sección de los tips. Coge un bolígrafo y apunta, porque llegan los tips. Y hoy hablaremos de con qué signos Cáncer efectivamente es compatible y con qué signos no. Y con eso vamos a ver el siguiente video y luego lo vamos a comentar cuando se acabe. Buenos días. Hoy seguimos hablando de los nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer y hoy hablaremos de con qué signo es compatible el signo Cáncer. Bueno, en cuanto al campo sentimental, Cáncer es el signo del zodiaco más afectuoso, aunque suelen tener una coraza de la que luego les cuesta deshacerse para mostrarle al mundo su lado más cariñoso. Sin embargo, hay dos signos capaces de darle la seguridad necesaria para abrirse y bajar la guardia. Por una parte, las personas nacidas bajo el signo Cáncer suelen ser más compatibles con los Tauro y los Capricornio, dos signos de tierra capaces de ofrecerles estabilidad y estancia, necesarias para construir la confianza necesaria para mostrar su lado más afectivo. Los Tauro, al igual que los Cáncer, aprecian los placeres terrenales de la vida, una buena comida, vestirse bien, etc. Pero también coinciden en el gusto por el balance entre el trabajo y descanso, dándole mucho peso al ocio y los días en casa sin nada que hacer. Por su parte, Cáncer y Capricornio son signos opuestos, lo cual no significa que no sean compatibles, todo lo contrario, se complementan perfectamente. El primero ayudará a los Capricornio a conectar con su lado más sensible, mientras que estos últimos le darán la estructura que necesitan en su vida los Cáncer. Y con esta información vamos a cerrar en este día la sección de los tips de hoy y con esto que tengan un buenísimo día. Estábamos hablando de la compatibilidad entre los signos, esta vez de los nacidos en el signo zodiacal Cáncer. Hemos mencionado dos signos que suelen tener esa congenuidad con los nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer. Por una parte está Tauro. Ya hemos mencionado que tienen muchísimas cosas en común. Son personas muy hogareñas, son personas que se toman su tiempo para hacer las cosas y Cáncer no se queda al margen de este tipo de comportamientos, ¿no? Porque Cáncer es una persona súper sensible, es una persona que disfruta muchísimo de los placeres terrenales y la última vez, cuando estuvimos hablando de los nacidos bajo el signo zodiacal Tauro, habíamos mencionado qué cosas le hacen bien a un nacido bajo el signo zodiacal Tauro. Por ejemplo, los placeres de la vida, ir a yoga, a percibir el olor de un incienso y muchísimas otras cositas más que a Cáncer le gusta de un nacido bajo el signo zodiacal Tauro. Y por otra parte, Capricornio, que es totalmente diferente a Cáncer. Imaginaos cómo dos signos que son de lados opuestos se pueden llevar súper bien. Es el caso
de Cáncer y Capricornio. Por una parte, Cáncer le ayudará a Capricornio a encontrar su lado más sensible y por otra, Capricornio le ayudará a estructurarse de la mejor manera, por lo que esos dos son los signos zodiacales con los que se congenian de la mejor manera con el nacido bajo el signo zodiacal Cáncer. Y hemos mencionado a qué personalidad tiende a tener los nacidos bajo ese signo, ¿no? Hemos mencionado que son personas que les gusta tener relaciones duraderas, son personas que les gusta que su lenguaje de amor es la cocina, que viene a estar como que a colación con los nacidos bajo el signo zodiacal Tauro, aunque ya sabéis que el dicho al hecho siempre hay un gran trecho. Nos dicen que su lenguaje de amor es la cocina, pero realmente sabrán cocinar. Tú encuentra a tu Cáncer que sabe muy bien de la cocina y no que sí que le gusta, pero deja destrozada la cocina. Con estos chicos, estábamos mencionando esta mañana los signos que se congenian mejor con los nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer. ¿Os imaginabais que iba a tener una buena relación con Tauro y sobre todo con Capricornio, que no tienen nada en absoluto en común? Lo último sí me llama la atención porque hasta ahora yo no entiendo. Bueno, sí que se puede dar la situación, pero yo no llego a encontrar algún que otro sentido que yo me lleve bien o que yo sea amigo o pareja de una persona que no tenemos nada, automáticamente nada en común. Seguramente debe haber alguna cosa que yo puedo decir que vale, quizás en esta característica que tiene esta persona yo me siento un poquito identificado y yo puedo saber cómo llevar las cosas con él o con ella en este sentido, pero una persona que no tenemos nada en común, ¿qué tipo de amistad vamos a tener? ¿De qué vamos a hablar si no tenemos nada en común? Yo creo que... A ver, yo creo que sí es posible, de hecho son las mejores parejas. De hecho hablaron ahí de una alta probabilidad de compatibilidad porque vamos, volvemos al famoso dicho que dice que polos opuestos se atraen, que luego tenemos que ser los dos iguales para estar juntos. Y el hecho de que, por ejemplo, tú tengas una personalidad o ambiciones o intereses diferentes a mí, yo creo que al final también eso enriquece la relación, porque luego tú me cuentas sobre tus gustos, sobre lo que tú haces, lo que te gusta, y yo te cuento sobre lo que me gusta a mí. Yo creo que al final esto es también buenísimo para una relación. El estar todo el tiempo haciendo los dos las mismas cosas, a mí la verdad no termina de gustarme, digamos, del todo. Sobre todo yo prefiero que sea variado, la verdad. Y sobre todo por lo que has mencionado, se enriquece más aún más la relación, porque Sí. tú imagínate que, por ejemplo, yo soy blanco y tú me traes verde, ya no va a ser como que tú me traigas también blanco y las cosas ya van a ser como que emparejadas. Sí, entiendo lo que está diciendo. Sobre todo, Tú imagínate que no nos gustan las mismas cosas, pero tú imagínate que no te gusta, por ejemplo, pasear y, por ejemplo, a mí no me gusta, por ejemplo, qué sé yo, jugar al fútbol, pero un día me vas a decir, ven a ver el partido de fútbol que estoy jugando, esto ya va a hacer que yo ya voy a conocer algo nuevo. O el típico. Y tú, por ejemplo, me vas a decir que yo, por ejemplo, te voy a decir, vamos a pasear, por ejemplo, no sé qué sitio que tú no conocías, ya lo vas a conocer. Entonces, Claro. yo sí quiero pensar que sí pueden ser las mejores relaciones dependiendo de si las dos partes están dispuestos a ceder, porque hemos mencionado que eso va a ayudar a que, por ejemplo, Capricornio le ayudará a estructurar a Cáncer lo que va a ser su día a día y, por ejemplo, a Cáncer le ayudará a Capricornio pues a encontrar su lado sensible, que suelen presentarse un tanto insensibles. Bueno, si se trata de una relación amorosa, yo puedo entender que, vale, quizás el amor puede hacer que una persona haga cosas que no tenía pues visto, pero si es una relación de amistad, te digo la verdad, yo no puedo tener un amigo que no tenemos nada en común. Yo te lo digo. Quizás otra gente lo puede hacer, pero yo no puedo. Debe haber, aunque una cosa que nos una. Te entiendo. La verdad es que no entiendo mucho este punto. Yo creo que Es yo tu estoy... punto de vista, Yo es tu parecer. Sí, pues es lo que no lo entiendo mucho, pero bueno. Yo estoy en la misma línea que las compañeras, porque yo creo que yo soy siempre el que ha estado diciendo que, mira, si somos iguales, la verdad es que va a haber... Tu igualdad suele llevar hasta el punto no, de que sean idénticos. no sé de que va... En tanto en este aspecto. Vale, o similitud o lo que sea, pero si es que llegamos a un punto, en ese punto que somos iguales, supongamos, cuando vamos a llegar en ese aspecto, es que ni yo ni el otro vamos a querer ceder porque somos iguales en ese aspecto. Entonces yo creo que en ese aspecto de que no seamos iguales, yo creo que nos complementamos. Pero de igual manera, en el aspecto de que no seáis iguales, alguno tendrá que ceder en lo de la otra persona. Sí, es como inclusive en el trabajo. Somos diferentes. No tenemos las mismas capacidades o habilidades, pero cuando estamos en el entorno laboral, yo sé que Rusmila es bueno, vale, o nuestro jefe
sabe canalizar a cada uno en lo que es bueno, pero trabajamos en equipo. Así también en la amistad, así también en la relación. Donde yo soy bueno o se me da bien, es inclusive enseñarte, mira, esto se puede hacer así, lo podemos hacer así. Igualmente tú conmigo, o sea, es recíproco. No debemos estar, o sea, que no debemos ser totalmente igual o gustarnos las mismas cosas. Yo pienso, por eso siempre yo decía, Géminis y Géminis lo veo un poco así. Discrepo mucho Tauro y Tauro lo veo un poco así, porque luego llegamos en un punto que anda. Es difícil. Discrepo difícil. cuando decías que, por ejemplo, si los dos llegamos a un punto en el que los dos hacemos la misma cosa en esta situación, nadie va a querer ceder, al igual que cuando sois diferentes en alguna situación, uno tendrá que ceder y uno dirá, porque yo sí tengo que ceder. Las situaciones son variadas. No, hablamos, supongamos... Estoy hablando en el punto que tú has mencionado. Por eso yo digo, discrepo en este aspecto, dependiendo de si las dos personas van a entender. Por eso yo estoy diciendo, no es lo mismo, supongamos que tengamos... voy a hablar la personalidad de Tú no entiendes lo que estoy diciendo. Te estoy explicando, te estoy explicando. Pero tu explicación déjame explicar ahora. Empezando con tu explicación, no estás entendiendo lo que estoy diciendo. Pero déjame explicar. Yo sé lo que estás diciendo. No es lo mismo que yo tenga, supongamos, doble ánimo, por decirlo, y que la otra persona lo tenga. No es lo mismo que yo lo tenga y que yo acepte que, mira, la otra persona es así, pero cuando los dos ya somos así, es difícil que los dos, podamos ceder. Vamos, que para ti te resulta complicado. Y viceversa también. Es lo que estoy diciendo. A ver, incluso Hilario te digo que viceversa es mucho peor. Hilario, no sé si has entendido lo que estoy diciendo. Yo he entendido claramente. Puede no ser Géminis y Géminis, puede no ser lo que son los signos zodiacales. Vamos a imaginarnos una relación de pareja que, por ejemplo, hoy yo no quiero comer, por ejemplo, pasta y la otra persona le gusta la pasta. Alguno de los dos tendrá que ceder para que se haga una determinada cosa, pero los hay que dicen yo no lo hago, al igual que dos personas que son iguales, que si los dos dicen que no lo hacemos, vamos a quedar en un callejón sin salida, al igual que lo mismo que cuando la otra persona dice que no son de la misma cosa, es lo mismo. No, una cosa es decir que yo no quiero comer y otra cosa es que tu personalidad sea así. Como digo comer, Hilario, cuando digo comer puedo decir cualquier ejemplo, era para dar un ejemplo más sencillo. El ejemplo no está adecuado a lo que estamos... Pues tú eres el que está enjaulado en el pensamiento. Igual yo creo que el punto aquí no tiene mucho que ver, el punto aquí no tiene mucho que ver con si somos los dos del mismo signo zodiacal o somos los dos de diferentes signos zodiacales. Cuando dos personas no van a ceder es que tampoco se va a llegar a un punto. A eso me refiero, es lo que quiero que entiendas. No tiene nada que ver porque los dos seamos bipolares. Por eso te estaba dando el ejemplo de comer. No tiene nada que ver con que tú vengas a decir ahora que mi ejemplo no es por yo sí pienso que dos personas que son iguales, porque se suele decir, si dos personas son altamente de carácter muy explosivo, si es que están... Al igual que dos personas que tienen carácter muy pasivo, igual tampoco la situación va a ir bien. No me lo digas, por favor. ¿Cómo que no? No me lo digas, por favor. ¿Cómo que no, Hilario? Dos personas que son de carácter pasivo, ¿qué crees que va a estar en Por eso estoy diciendo que son lo mismo. Por eso soy que sean lo mismo. Pero si una persona es explosivo y el otro es pasivo, se van a llevar bien. Sea que sean explosivos o que sean, ¿cómo se llama? Pasivos, la cosa no puede ir. Porque, puede ir. Vale. Puede ir, se ha demostrado científicamente y astrológicamente puede ir. Vale, según mi parecer. Es un parecer, pero ya está probado astrológicamente. Porque tú que lo pienses vas a decir que generalmente es así. También pueden equivocar. No se pueden equivocar porque ya está probado. La gente equivocaron, o sea, mataron a Isaac. Escucha, mataron a Isaac Newton por ser el único que pensaba diferente. Y cuando se demostró más tarde, cuando se dieron cuenta que Isaac Newton... te estoy diciendo, porque cuando tú dices que se ha demostrado, los demás también lo demostraron, pero Isaac Newton dijo que no es así la teoría y le mataron, pero se dieron cuenta que él tenía razón.
Cuando fuiste a por comprar favor, esa no camisa, puedes venir. no estabas convencido Creo que te iba a llegar, no vamos a entrar ahí, porque estamos debatiendo. Es un debate pero sano. bueno, yo sé que es un debate sano, pero bueno, yo creo que todo lo que se ha traído aquí es bueno, es conocer realmente la compatibilidad y sobre todo la personalidad de lo que son el cáncer. Vale, la gente que está bajo este signo zodiacal, conocer cuáles son los signos que son compatibles con ellos. Yo creo que cuando uno marca un objetivo hacia alguien es porque tiene algunos intereses, ve lo que la otra persona le puede aportar y ve que entablando una relación con tal persona le trae beneficio. Yo creo que si es que los que son nacidos de este signo zodiacal se dice que son compatibles con Tauro, el signo Capricornio, pues que si es que se llegan a encontrar, quien fuese que sea, tanto en la amistad, en el amor, lo que sea, esperemos que pueda funcionar realmente tal como se está mencionando esta mañana y que sean felices y que coman perdices, como se suele decir por ahí. Efectivamente, hemos mencionado dos signos que son compatibles con Cáncer. Por una parte está Tauro, que tiene una personalidad casi parecida a los nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer, y por otra parte está otro signo que es totalmente diferente a la personalidad que tiende a tener el nacido bajo el signo zodiacal Cáncer, y esos son los Capricornio, que efectivamente se ha mencionado aquí que ese tipo de relación, algunos más que otros, han llegado a la conclusión que puede ser la mejor, porque hemos mencionado que Cáncer puede darle o hacerle ver a Capricornio, que en síntesis ya se ha mencionado que suele tener una personalidad un tanto insensible, le puede ayudar a encontrar esa parte sensible que le falta. Y por otra parte, Capricornio le va a venir a dar esa chispa que le falta a Cáncer en su día a día. Mañana traeremos más información acerca de los nacidos bajo el signo zodiacal Cáncer, y hoy vamos a cerrar, por supuesto, la sección de los tips de hoy, prometiéndoles efectivamente, como he mencionado antes, otro nuevo encuentro mañana. Y con eso tiene que llegar nuestro compañero Dani para traernos muchos vídeos del zapping que suele llegar aquí en el momento indicado para hacernos reír en ese tiempo que solemos denominar como recreo. Mientras tanto, yo me voy a acomodar. Así es, muchísimas gracias, Paula, por esa información sobre el signo zodiacal Cáncer. Recordemos que seguimos por ahí buscando relaciones, seguimos por ahí buscando compatibilidad, seguimos por ahí buscando alguna explicación a nuestro comportamiento, a nuestro día a día, pero recuerda que absolutamente nada, ni los signos astrales, ni vamos, lo que te diga otra tercera persona realmente puede determinar quién eres o qué eres. Al final el camino depende más de tú mismo, de tu propia personalidad. Así que recuerda que la personalidad es algo personal, es algo única, que nadie, absolutamente nadie, va a ser igual que tú en el mundo, que nadie, absolutamente nadie se va a parecer a ti en el mundo. Por eso sería a lo mejor una cosa, algo que os guste al mismo tiempo, pero luego recuerda que tú que ahora mismo ves este programa, eres único o eres única, no eres igual que absolutamente nadie. Y que las relaciones no se entrelazan, no se basan en lo que son las compatibilidades del signo astral, sino más bien de cuán esfuerzo estás dispuesto a hacer tú y la otra persona para mantener vuestra relación sana y funcionando. Ya vamos a irnos ya a una pequeña pausa, porque debemos estar en lo que es el último punto del día, el tema del día. Y hablamos hoy de lo que es el derecho a la privacidad de nuestros niños en casa, de los menores en casa. ¿Realmente tienen derecho a la privacidad los niños? Y sobre todo, ¿tú respetas ese derecho? ¿Dónde empieza y termina ese derecho a la privacidad de nuestros niños? Vamos a hablar de todo eso después de la siguiente pausa. No se muevan. Estamos de regreso aquí con cada uno de vosotros para poder disfrutar de esta última parada del día. El derecho a la privacidad que tienen los adolescentes. Y ya se ha unido a nosotros nuestro compañero Patricio Meñemí Chamá Bemé para un poquito debatir sobre ese tema. Patricio, muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted? Estoy estando como estoy, aunque no tanto como debe estar, pero estoy. Pero estoy, eso es pero importante. Vienes guapísimo y purificado. Pero bueno, ¿qué es lo que llamáis ser guapo? Cuando uno se pone algo nuevo o algo limpio, ya decir sobre que es guapo. todo eso. Y cuando no está puesto así, ya le dice que está feo. No. Hablamos que hoy vienes deslumbrante. Bueno, sí, de lo más acostumbrado, ¿no? Pero bueno, hablamos de la privacidad, del derecho a la privacidad que tienen los adolescentes. Y le pregunto directamente a usted, ¿cree que los niños, los adolescentes, tienen derecho a la privacidad en nuestras casas?
Bueno, en base a lo que dice el convenio al respecto, dice, ningún niño o niña será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y su reputación. Eso está en el artículo 16.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es decir, como vemos, por más niño que sea, también tiene cierta intimidad que no se debe tocar. Pero eso tiene relación de cuando ya se va haciendo mayor. Porque en los primeros momentos, en las primeras etapas de su vida, depende completamente de los cuidadores, sean sus padres y tal. Pero a medida que vas tomando conciencia, muchos ya tenemos experiencia, lo que hemos tenido niños o manejado los niños, que hay, cuando está niño, o sea, bebé y tal, no puede decir ni reaccionar porque le tocan aquí, pero en el momento que ya empieza a tener conciencia de que es persona, hay partes, hay momentos que no quiere que le toquen ni aquí ni allá, o incluso que cuando está reposando o descansando, que no le molesten. Eso significa que cuando nos vamos creciendo, la gente va creciendo, va adquiriendo también cierta conciencia y por lo tanto ciertos derechos. Y los que los cuidan, ciertas obligaciones para respetar esos derechos suyos. Yo, es importante, de una vez hay que responder a la primera pregunta que he hecho y también quiero agregar otra para que le respondáis a las dos al mismo tiempo. En ese mismo artículo, ese mismo convenio que habla de los derechos del niño a la privacidad y demás cosas, también hay ciertos aspectos o puntos claves que hablan de, por ejemplo, el derecho a lo que es la mensajería, llamada, privacidad, en lo que son todas esas cosas. Entonces, vosotros como adultos, como tutores o como hermanos mayores o padres o futuros padres, ¿creéis que vuestros hijos deben tener privacidad en lo que son los mensajes, llamadas y demás cosas? En primer lugar, no sé si esa pregunta debe ser total, tipo sí, no. No, es argumentativa. Claro. En primer lugar, haciendo yendo desde el principio, yo siempre digo, y partiendo de lo que vino a decir una psicóloga de menores aquí una vez, y yo lo comparto bastante, dependiendo de cómo nosotros hemos educado a nuestros hijos desde que son muy pequeños o qué relación hemos tenido con ellos desde muy pequeños, puede desencadenar alguna que otra situación. ¿A qué me refiero? Los niños desde que son muy pequeños, la gente invierte muchísimo el orden a la hora de criar a un niño o a la hora de educar a un niño. Los niños desde que son muy pequeños, el niño no tiene que ser tu amigo. Al niño empieza a forzar su personalidad desde que es muy pequeño, porque desde de 0 a 5 años son muy cruciales en la etapa de un niño. Absorbe cualquier cosa. Ahora, si tú dejas que tu niño, desde que es muy pequeño, ya empiezas a hacer como quien dice que decir es tu amigo y no sé qué, así también va a ir creciendo, y cuando va a ir creciendo de esa manera empezará a hacer cosas porque piensa que sois amigos. Al niño desde muy pequeño empiézale a inculcarle ciertos valores, porque cuando ya tendrá esa base, créeme que esa segunda pregunta que tú has venido a hacer, estarás más que tranquilo porque sabrás que tu hijo es más que responsable. A eso me refiero. Por eso digo que los padres actualmente están invirtiendo bastante ese orden. Desde muy pequeños empiezan a hacer a sus hijos empiezan a ser muy tolerantes con sus hijos, que todo lo que quieren se lo dan. Necesitan no sé qué cosas, se lo dan. Ahí es donde empieza a fallar. El niño, en vez de que te vea como amigo, te verá como esa persona que cada vez que hace un berrinche, tú le vas a permitir ese berrinche, y a la hora de que venga a ser como estar en la etapa del pavo, llamarlo de otra manera, de la adolescencia, seguirá haciendo esas cosas, y ahí es donde tú ya no podrás controlar, y ahí es donde los padres suelen querer venir a enseñarte, no, yo sí soy tu padre y tienes que hacer las cosas que yo te digo que tú hagas porque tú estás bajo mi responsabilidad. No, padre, madre, tú no has empezado a ser un buen padre para tu hijo, porque tú desde pequeño le has inculcado que todo lo que necesita, tú se lo vas a hacer. Ahora que ya es adolescente, tú ya estás como que encima de él, intentando privarle y todo lo demás. De ser que tú tienes la plena convicción de que a mi hijo yo le he enseñado los valores necesarios desde que es muy pequeño, tú estarás tranquilo cuando tendrá 15 o 16 años. Tú dirás, si yo le compro un teléfono, no usará ese teléfono para cosas que al fin y al cabo le llevarán a la perdición. Si tiene amigos,
yo estoy completamente segura o seguro de que mi hijo no se meterá en cosas que al final le llevarán a la perdición. Por eso yo decía que antes de responder esa pregunta voy a hacer un precedente de acuerdo a los conocimientos escasos que tengo acerca de cómo criar a un niño, por lo que no invirtamos el orden a la hora de criar a un niño. El niño desde que es muy pequeño, enséñale, si es posible, sea un poco duro con él. Eso no significa que no le quieres. Ahí es cuando se demuestra realmente cuál le quieres a tu hijo. Bueno, lo que sí yo quería remarcar aquí, es verdad que el convenio sobre los derechos de los niños está ahí. Es un convenio estipulado por la ONU desde el año 1989. Sí que está ahí, pero lo difícil que es cumplir lo que marca este convenio, os digo la verdad, porque un padre en sí o un tutor sabe que su hijo sí o sí está bajo su responsabilidad y es él quien debe velar por su día a día y las cosas que va realizando, porque sabemos que sí que tienen sus derechos, pero al final son niños, son adolescentes y siempre y cuando van a cometer alguna que otra cosa que no sea tan positivo para su vida. De hecho, los padres, aun sin querer, llegan a romper lo que son esos derechos de los niños, de su privacidad y demás cosas en casa, porque se ha mencionado que deben tener un espacio seguro, deben tener su privacidad personal, sus datos personales, sus cosas. O sea, pero al final, si el niño está viviendo bajo tu techo, tú como padre sí o sí al final vas a ir entrando entre sus cosas para poder saber en qué está andando tu niño, en qué se está metiendo y también poder conocer su entorno. Pero lo que sí yo puedo remarcar que sí o sí los padres deben acatar es el derecho a la privacidad de los niños en cuanto a exponerles, es decir, sobre todo en las redes sociales, sí, que a día de hoy se da muchísimo. Tú ves un recién apenas lleva 2 horas en esta vida y ya le ves en las redes sociales. Ya le ves en la y con la cara sin pincelar. O sea, sin difuminar la imagen, o sea, sin distorsionar la imagen ni nada, y el menor ya estás violando lo que son sus derechos. Otra cosa también es el punto ese de, por ejemplo, o sea, en la misma línea, si hablamos en las redes sociales también, está posteando al niño, aunque ya es adolescente, también postearle en sí, ya has violado su imagen. Y ahora yo me meto en lo que es nuestro campo periodístico también. Si se trata de un menor, su imagen no puede aparecer en pantalla así por así, sobre todo si se está tratando de una noticia que puede manchar su imagen, porque todavía es menor. Tú imagínate, si expones a un menor al público, estás resaltando una noticia que en el fondo puede resultar algo dañina. Ese menor, cuando llega a alcanzar lo que es la mayoría de edad y ya quiera, por ejemplo, meterse en el mundo laboral, estas imágenes que en su día se pasó por televisión le puede afectar. De hecho, hay que tener mucho cuidado a la hora de exponer a los menores, tanto a los adolescentes, en las redes sociales y hacia al exterior también. Sí, quiero comenzar con lo que Héctor estaba también comenzando diciendo que sabemos que existe esta convención, existe esas normativas de lo que son los derechos del niño y tal, pero hay algo que no sé si no estoy entendiendo o me hubiera gustado que cuando la gente que estaban escribiendo miren los contextos. Sí, que miren los contextos en cada sociedad, sinceramente, porque sinceramente no es lo mismo la sociedad, supongamos, yo voy a poner concretamente en Guinea Ecuatorial, que la sociedad europea, sinceramente, o americana, como se quiera decir. Y también cuando se dice que el niño tiene esos derechos, tal, muy bien. Pero también me hubiera gustado que pongan... Que tengan obligaciones. No, hasta dónde llegan sus derechos. Los límites. Hay un cierto límite, obviamente. Sí, pero me gustaría que se remarque. Los límites se remarcan, Hilario, que al mismo tiempo que tienen los derechos, pues esos derechos de privacidad se limitan en un cierto aspecto de su vida. Yo quiero ir ahí y también porque aquí, según... la convención. No, la intervención que ha dicho Patricio, que recogen eso, vale, él les va a dar un ejemplo, que el derecho cuando el niño, supongamos, está durmiendo, que se le vaya quizás no sé si es molestia o despertar, pero hay que saber por qué también el padre llega a despertarle o a molestarle en su supuestamente derecho que tiene de descansar, que todo el mundo tiene esta facultad de que, mira, quiero descansar, pero si es que para él, porque los niños son niños, cuando se dice que ya tienen derecho, pueden confundir.
Por eso esa pueden confundir las cosas. Lo que ellos piensan que es derecho que tienen puede llegar a ser confuso realmente, porque el niño es como te lo digo, es una manera que absorbe algo siempre a su beneficio. A su beneficio. Entonces, yo creo que desde ahí, sinceramente, las cosas deben estar bien clarificadas para que no... Yo creo que al final el camino depende mucho del tipo de familia. A eso me refería yo desde el principio. Que al final del camino, los niños siguen siendo niños aquí y en la Conchinchina. ¿Tú entiendes? Si al final del camino tú le muestras a tu hijo que, vamos, eres adolescente, tienes derecho a la privacidad, a tener tu cuarto, a tener tu teléfono, tu ordenador y a hacer determinadas cosas. Él sabe, si le has educado bien, como bien decía hace un momento Paula, si le has educado bien, sobre todo el punto de los riesgos que tiene, por ejemplo, las redes sociales, la huella que dejamos en las redes sociales con todo lo que publicamos y no hacemos, los diferentes riesgos a lo que puede exponerse un niño en las redes sociales. Si le has enseñado todo eso, al final el camino es un niño consciente, ¿tú entiendes? Okay. Es un niño consciente, pero luego también está el punto de, vamos, que sí que alguien puede decir, vamos, yo soy un padre bantú, vivimos en Guinea Ecuatorial y en nuestro contexto el niño es mi hijo, yo hago con él lo que quiero, pero no, por más que sea tu hijo, también tiene ciertos derechos. Obvio que hay un cierto límite en lo que llegan esos derechos. Por ejemplo, está el punto de, si el niño está en un riesgo, por ejemplo, que está sufriendo acoso, perfectamente puedes entrar en su intimidad para saber qué le está pasando. Si el niño está a lo mejor empezando a beber alcohol y tú sospechas de eso, puedes entrar tranquilamente en su intimidad y mirar qué está pasando. Si está en peligro por cualquier otra razón, para llegar a ese punto hay que estar pendiente del niño, igual que en clase. Ahí también existe un cierto límite de lo que son la privacidad del niño, pero si hay antecedentes o se ve que hay una posibilidad de que esté pasando algo, también tienen derecho a incluirse con perdón en lo que es su privacidad. Entonces, sí que hay una privacidad, pero esa privacidad tiene sus límites. Al igual que cualquier cosa en la vida. Del padre o de la madre o de la familia en la que esté el niño. Ahí yo estuve que obviamente debe haber privacidad. Yo estoy de acuerdo que debe haber, o sea, que el niño debe tener su privacidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Como ser humano, como cualquier persona, obviamente debe tener su propia privacidad. Sus derechos deben ser respetados. Pero yo estoy hablando más de parte de ellos, porque hemos visto, yo no quiero entrar en contexto, pero hemos visto niños que cuando no están en eso, la manera que inclusive interactúan con sus padres, de manera que hablan con sus padres, y ya es de una manera que tú te preguntas, pero ¿quién es el papá aquí? ¿Y quién es? Es que el problema es la base, ¿cómo por eso estoy diciendo. Es lo que yo estaba diciendo, que esa es mi mayor preocupación, porque los padres están siendo muy modernos últimamente, pero esa modernidad la están invirtiendo tanto que da muchísima pena. No puedes empezar a ser, tu hijo desde que es muy pequeño no puede empezar a ser tu amigo. Ahí es donde le tienes que inculcar ciertos valores y ciertas cosas de, mira, la vida, para conseguir ciertas cosas en la vida hay que sufrir. Pero los padres, ¿qué hacen? Mi hijo, porque no sé qué, le doy teléfono, porque no sé qué, y cuando crezca es cuando ya te venía a enseñar tu papel de padre, no funciona. Patricio, terminamos rápidamente. Sí, el problema es, Paula está insistiendo, y yo estoy también en su opinión, de los padres que gastan, vamos a decirlo así, mucho a sus hijos. Sí. Hay una realidad, uno no puede dar lo que no tiene. Muchos padres a veces se asombran, se extrañan de que son padres porque no se han preparado para ser padres, en principio. En segundo lugar, se trata de educarles. Cuando se educa, la educación, ya lo hablamos el otro día con el rector magnífico, hay confusión entre enseñar y educar. Educar es moldear a la persona para que sea persona. En el contexto que ha estado aludiendo Hilario acerca de las diferencias de culturas, también es importante. El niño occidental no es igual que el niño africano, y el niño camerunés tampoco es igual al niño guineano o al gabonés. Pero de todas formas, respetar la privacidad del niño no significa dejarle hacer todo. Sí, porque el padre es el que se responsabiliza de todo, incluso de las consecuencias. Cuando no pueda intervenir para decirle abiertamente, porque es también parte de la educación, poder comunicarse sinceramente con el niño. Por lo tanto, la comunicación, hay que comunicarse con el niño y poner los límites con claridad, porque, como ha dicho Oncano, existen, claro,
aunque la convención ha determinado los límites en los que se puede tolerar o no tolerar. Así es importante recordar que existen ciertos límites que sí, nuestros hijos tienen derecho a la privacidad, pero también nosotros tenemos que poner ciertos límites a esos derechos. Es importante hablar entre vosotros y explicarles a los niños cuáles son sus derechos y hasta dónde terminan sus derechos y sobre todo explicarles las posibles consecuencias o riesgos que pueden correr en muchísimos sectores de la vida. Nosotros nos vamos ya, recordemos ser muy responsables, ser muy felices, cuidar mucho a nuestros menores y sobre todo ponerles las cosas muy claras. Volveremos mañana con más de Buenos Días Guinea y muchísimo mejor. Recuerden sonreír mucho, que la sonrisa hace que tengas un día mucho más llevadero. Hasta mañana.